Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy, mi gente linda? Espero que estén teniendo un día lleno de sol, energía y sobre todo muchas ganas de chismear. Porque adivinen qué. Hoy tenemos un tema que créanme los va a dejar boquiabiertos, con el corazón latiendo a 1000 por hora y las redes sociales ardiendo. Como saben, me encanta mantenerlos al tanto de todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras queridas celebridades. Y hoy, amigos, nos sumergimos en el fascinante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos flechó el corazón en la inolvidable Love is in the Air. Pero agárrense fuerte. Porque no vamos a hablar de su romance en la serie, ni de sus adorables momentos juntos, ni de los rumores de reencuentro. No, no, no. Hoy vamos a desentrañar algo mucho más jugoso, un secreto a voces que nadie, pero absolutamente nadie, esperaba. Prepárense porque vamos a destapar la revelación que hizo Hande Erçel, una bomba que dejó a Kerem Bürsin, y a todo el mundo, con la mandíbula desencajada. Ya sé. Están en ascuas. La intriga es palpable, la curiosidad los carcome. Y es la idea. Este vídeo va a estar cargado de sorpresas, de detalles exclusivos, de análisis profundos y de momentos que estoy segura, van a querer comentar, debatir y compartir con sus amigos. Así que antes de que nos adentremos en este torbellino de información, y para que no se pierdan absolutamente nada, los invito a que se suscriban al canal. Es totalmente gratis. Y así se aseguran de no perderse ni un solo vídeo, siempre repletos de noticias frescas, chismes jugosos y análisis exhaustivos sobre sus artistas favoritos. Suscríbanse ahora mismo. No olviden activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de cada novedad. Y ahora sí. Prepárense porque el escándalo está a punto de estallar. Comencemos con este bombazo que promete incendiar las redes. Para entender la magnitud de esta revelación, debemos retroceder en el tiempo, a los orígenes de esta historia de amor que conquistó el mundo. Recordemos para refrescar la memoria, cómo se conocieron Kerem y Hande. Fue en el set de Love is in the Air, esa serie turca que nos enganchó a todos desde el primer capítulo. La química entre ellos era electrizante, traspasaba la pantalla, hacía vibrar cada escena. Y como suele suceder en estas historias de ensueño, lo que comenzó como una historia de amor ficticia, se convirtió en una realidad palpable. Eda y Serkan, los personajes que interpretaron, cobraron vida. Los paparazzi los perseguían incansablemente, las redes sociales ardían con fotos y vídeos de sus románticos encuentros, y todo el mundo hablaba de ellos. Eran la pareja del momento, la pareja soñada, el lead couple que todos querían emular. Sus apariciones públicas eran multitudinarias, sus entrevistas copaban las portadas de las revistas y su amor parecía indestructible. Su relación, como cualquier otra, tuvo sus altibajos, sus momentos de felicidad absoluta y, por supuesto, sus momentos de tensión y desafíos. Vivieron momentos maravillosos, llenos de amor, complicidad, risas, viajes y momentos que quedarán grabados en la memoria de sus fans para siempre. Pero inevitablemente también experimentaron obstáculos, presiones mediáticas y los problemas inherentes a cualquier relación. Finalmente, después de un tiempo de rumores y especulaciones, la noticia que nadie quería escuchar llegó, la pareja decidió tomar caminos separados. La ruptura, como era de esperar, fue un shock para muchos, un mazazo para los fans que soñaban con un final feliz. Pero como la vida misma, el show debe continuar, y ambos, con el corazón un poco roto, decidieron seguir adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Después de la separación, tanto Kerem como Hande se enfocaron en sus proyectos individuales. Kerem, con su carisma y talento innatos, siguió cosechando éxitos profesionales, incursionando en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos. Inmediatamente se volcó a explorar nuevas facetas de su carrera, protagonizando series como Senkalkam. Su versatilidad y profesionalismo lo consolidaron como uno de los actores más cotizados de Turquía. Hande, por su parte, continuó consolidándose como una de las actrices más queridas, admiradas y talentosas de Turquía, participando en diversas campañas publicitarias, protagonizando series y películas y demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y variados. Su belleza natural, su carisma y su talento actoral la convirtieron en una de las figuras más influyentes del país, un referente para jóvenes y un ejemplo de perseverancia y profesionalismo. Y es aquí, en este punto crucial de sus carreras individuales, donde entra en juego la revelación que nos ocupa.
Durante una entrevista reciente con la naturalidad y la sencillez que la caracterizan, Anne Ercel soltó la bomba. Estaba hablando sobre sus planes futuros, sobre sus proyectos profesionales y personales, sobre sus sueños y aspiraciones. Y de repente, en medio de la conversación, con la espontaneidad que la define, mencionó algo que dejó a todos boquiabiertos, que encendió todas las alarmas y que generó un revuelo sin precedentes. Dijo que en secreto durante su relación con Kerem, había estado trabajando en un proyecto que nadie conocía, un proyecto que involucraba algo completamente inesperado, escritura de guiones. Sí, amigos, lo escucharon bien. Anne Ercel, además de ser una actriz talentosísima, de poseer una belleza cautivadora y de ser una figura pública influyente, es también una escritora de guiones en secreto. La noticia cayó como un rayo en un cielo despejado. La incredulidad se mezcló con la sorpresa y la admiración. La revelación fue un tsunami de reacciones y comentarios en las redes sociales. ¿Anne, la actriz, la musa, la estrella, la escritora? ¿Qué tipo de guiones escribe? ¿Son románticos como sus personajes? ¿O se atreve con otros géneros? ¿Acaso la veremos pronto como guionista de una serie o película? Las preguntas se multiplicaron por miles. La reacción de Kerem Bürsin, según fuentes cercanas y las propias declaraciones del actor, fue de total sorpresa, admiración y apoyo. Imagínense la situación. Un día te enteras de que tu expareja con la que compartiste momentos tan especiales, tiene un talento oculto que mantuvo en secreto. Un talento que floreció en la intimidad, mientras compartían su amor. Es algo que sin duda te hace reflexionar, que te deja pensando en la profundidad de las personas, en la cantidad de cosas que desconocemos. La sorpresa de Kerem fue genuina, sincera y respetuosa. Se dice que la felicitó inmediatamente, que le envió mensajes de apoyo y que le expresó su admiración por su talento y su valentía. Demostrando una vez más la madurez y el cariño que aún siente por ella. La revelación de Anne no solo sorprendió a Kerem, sino también a sus fans, a los medios de comunicación, a la industria del entretenimiento y a todo el mundo. Nadie se esperaba que la actriz tuviera esta faceta creativa, este talento escondido que la convierte en una artista aún más completa. La noticia se propagó como la pólvora, generando un debate apasionado y abriendo un abanico de posibilidades. ¿Qué tipo de historias escribe Anne? ¿En qué género se desenvuelve? ¿Qué temas le apasionan? ¿Escribirá sobre el amor, sobre el desamor, sobre la vida misma? ¿Colaborará con otros guionistas? ¿Será ella misma la protagonista de sus historias? Las especulaciones se dispararon. La noticia generó un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Anne la felicitaron por su talento oculto, le expresaron su apoyo incondicional y le desearon lo mejor en sus nuevos proyectos. Muchos se preguntaban si Kerem Bürsin estaría involucrado en alguno de sus futuros proyectos como escritor o actor. Y por supuesto, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, publicando artículos, entrevistas, análisis y especulaciones sobre el tema. Las portadas de las revistas se adornaron con su rostro, los programas de televisión le dedicaron especiales y su nombre se convirtió en trending topic en todo el mundo. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta revelación? ¿Qué significa para la carrera de Anne? ¿Y qué significa para su relación con Kerem? En primer lugar, esta revelación demuestra que Anne Ercel es una persona multifacética, con múltiples talentos y pasiones. No se limita a ser actriz, sino que explora otras áreas creativas, demostrando su inquietud artística y su deseo de crecer y evolucionar como persona y profesional. Es una mujer que no se conforma, que busca nuevos desafíos y que se atreve a explorar nuevos caminos. Esto es algo admirable que habla muy bien de su profesionalismo, de su curiosidad intelectual y de sus ganas de seguir aprendiendo y desarrollándose. En segundo lugar, esta revelación abre la puerta a nuevas oportunidades para Anne. Podría colaborar con otros guionistas, dirigir sus propios proyectos, producir series o películas o incluso protagonizar historias que ella misma haya escrito. Las posibilidades son infinitas y su talento, su popularidad y su carisma la convierten en una figura atractiva para la industria del entretenimiento. En tercer lugar, esta revelación nos enseña que nunca debemos juzgar a las personas por lo que vemos en la superficie. Todos tenemos talentos ocultos, sueños que queremos cumplir, pasiones que nos definen. A veces solo necesitamos el coraje, la determinación y la oportunidad para mostrarlos al mundo.
Ande, con su valentía y su perseverancia, nos demuestra que es posible romper barreras, superar prejuicios y perseguir nuestros sueños, sin importar lo que digan los demás. La noticia de que Ande Ercel escribe guiones es, sin duda, inspiradora. Nos demuestra que no hay límites para lo que podemos lograr si nos lo proponemos. Nos muestra que podemos ser lo que queramos, que podemos explorar diferentes facetas de nuestra personalidad, que podemos cumplir nuestros sueños, sin importar los obstáculos que se presenten. Ande es un ejemplo de ello, un ejemplo de superación, de talento y de perseverancia. Ahora bien, ¿qué pasará en el futuro? ¿Veremos a Ande triunfar como guionista? ¿Volverá a colaborar con Kerem Bürsin en algún proyecto? ¿Podremos disfrutar de sus historias en la pantalla grande o chica? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, esta revelación ha cambiado la percepción que tenemos de Ande Ercel. La vemos con nuevos ojos, admirando su talento, su determinación y su capacidad para reinventarse. Y volviendo a Kerem Bürsin, ¿cómo habrá reaccionado él? Pues al parecer con mucho apoyo, admiración y respeto. Es evidente que entre ellos existe un gran cariño, un respeto mutuo y una conexión que trasciende los límites de una relación sentimental. Aunque su romance haya terminado, su relación profesional y personal sigue siendo fuerte, basada en la admiración y en el cariño. Así que amigos, esta es la historia de la impactante revelación de Ande Ercel. Una historia de talento oculto, de sueños cumplidos, de admiración mutua y de la magia que sigue envolviendo a esta pareja que nos robó el corazón. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de esta primicia y que hayan quedado tan fascinados como yo con esta noticia. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad, y me encanta compartir con ustedes este tipo de noticias, análisis y reflexiones. Ahora, antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales del vídeo. Primero hablamos de la inolvidable relación entre Kerem Bürsin y Ande Ercel, su historia de amor en Love is in the Air, un cuento de hadas moderno que conquistó al mundo. Después nos centramos en la impactante revelación de Ande, su talento oculto como escritora de guiones, una sorpresa que nadie esperaba. Analizamos la reacción de Kerem, el impacto en el mundo del espectáculo y las implicaciones de esta noticia para sus carreras y sus vidas. Y finalmente reflexionamos sobre la importancia de explorar nuestros talentos, perseguir nuestros sueños y nunca dejar de sorprendernos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. De verdad, muchas gracias por su tiempo y su atención. Espero que les haya parecido interesante, entretenido y revelador. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué les parece que Ande escriba guiones? ¿Creen que la veremos pronto triunfando como guionista? ¿Les gustaría verla colaborar con Kerem en algún proyecto? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan, debatir sus opiniones y construir juntos esta comunidad. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia bomba, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos y ser los primeros en enterarse de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden a seguir brillando, a descubrir sus talentos ocultos y a perseguir sus sueños con pasión y determinación. Chao, chao. Y que viva el chisme.